La crisis en Venezuela ya ha llegado a su punto más alto, desde que se iniciaran las protestas ciudadanas en abril de este año. El detonante fue el intento de disolver la Asamblea Nacional, compuesta sobre todo por diputados de la oposición, por parte del Tribunal Supremo, un órgano que responde al presidente Nicolás Maduro. La acción fue condenada como un golpe de Estado por la comunidad internacional, y no pudieron aplicarla. Desde ese momento los venezolanos se han mantenido en las calles y se cuentan más de 100 muertos, en su gran mayoría personas jóvenes. El pasado domingo, y a pesar de la presión internacional para que no se hiciera, se realizó la Asamblea Constituyente convocada por Nicolás Maduro. Un proceso en el que, según el oficialismo, votaron más de 8 millones de venezolanos, y según la oposición, apenas pasaron de 2. Esta Asamblea Constituyente estaría sobre cualquier otro poder en Venezuela. Hasta ahora, unos 20 países han condenado desconocido esta constituyente, y otros incluso han anunciado sanciones. ¿Qué le espera a Venezuela en el escenario actual? ¿Cuál podría ser la salida a la crisis? ¿Y por qué se ha llegado a este punto? Ese es el tema en la mesa de esta noche, María Cela. Para debatir este tema nos acompañamos de, varios venezolanos y expertos. Tenemos en la mesa a Yadsel Román, coordinador de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Y dominicano. Dominicano, exactamente. Claudia Calderón, politóloga venezolana. Tenemos a Víctor Hugo Hidalgo, economista y activista político venezolano, dirigente político también, y a Carlos Mendoza, educador también de Venezuela. Gracias. Y nosotros quisiéramos empezar por entender cuál era la situación antes de que estallaran las protestas en Venezuela. ¿Cuál fue el caldo de cultivo que detonó todo esto? A ver, el que quiere empezar. El que quiere empezar. Claudia. Buenas noches, realmente quiero agradecerles por el espacio y hablar en millones de venezolanos, tanto en el país como en el exterior. Realmente esta crisis viene desde hace tiempo, desde que Leopoldo López llama a la calle a los venezolanos y él sale inmediatamente encarcelado. A partir de ese momento es cuando ocurre el estallido, por así decirlo, social, económico y político en el país. Posteriormente vemos que durante estos 3 años la oposición ha exigido, el pueblo venezolano ha exigido como tal las elecciones para alcaldes, gobernadores y presidentes. ¿Qué pasa? No hemos recibido ningún tipo de respuesta por parte del gobierno. Cada vez vemos que el salario no alcanza, hay escasez de medicamentos y insumos de primera necesidad, y así como eso ha incrementado las ganas de, por así decirlo, del venezolano seguir apoyando a este gobierno. Según la última encuesta, más del 88% de los venezolanos están en desacuerdo con el actual gobierno de Nicolás Maduro. Pero esa crisis política de la que mencionas a partir de Leopoldo López surge también por algo. ¿Por qué se llama a las calles al pueblo venezolano en ese momento? ¿Cuál es la situación económica que se estaba viviendo? Ya el desabastecimiento se estaba notando en Venezuela. ¿Qué provoca que la oposición política, que no estaba totalmente articulada, pues haga de Leopoldo López, el gobierno haga de Leopoldo López un líder de esa oposición, cuando se vislumbraba a todas luces que podía ser Capriles en su momento, y de repente martiriza a Leopoldo López y la cosa se radicaliza absolutamente? ¿Qué pasó antes, previo a eso? Sí, bueno, desde el punto de vista político hay que tomar en cuenta que previo a estas protestas que iniciaron en el 2014, en 2013, fruto del fallecimiento del presidente Hugo Chávez, se celebraron elecciones en las cuales Venezuela quedó completamente polarizada. Incluso hubo fuertes acusaciones de que ahí hubo irregularidades, y eso fue asumido como tal por parte de la oposición, y desde luego entonces eso implicaba que gran parte de los sectores que estaban en desacuerdo con el gobierno venezolano estuvieran participando de distintas protestas en menor medida. Ahora bien, desde el punto de vista económico, que golpea muy fuerte, hay que tomar algo en cuenta, y vamos a ver cómo ha avanzado Venezuela en los últimos años. Venezuela, de exportar, Venezuela, su producto de exportación, el petróleo es el principal, claro, representaba en el año 2001 un 62% de lo que Venezuela exportaba al mundo.
Hoy en día representa 92%. ¿Pero por qué pasó eso? Sencillamente, el gobierno, y no solamente este de Nicolás Maduro, sino el anterior de Hugo Chávez, con una retórica completamente antiproducción nacional, anti-inversión extranjera, ahuyentó gran parte de lo que era la industria. Y entonces no es que se está produciendo más petróleo, sino que sencillamente han desaparecido todas las otras industrias. Y se desincentivó la agricultura, ¿Y qué pasa? Entonces, cuando dependen en un 90% de lo que es el petróleo cae a partir de finales del 2013, entonces tenemos lo que está pasando, pero a eso le sumamos también el hecho de que por ejemplo, con una devaluación fuerte de lo que es la moneda, una emisión de moneda inorgánica y controles de precios. Exacto. Entonces cierran las fábricas, pero tampoco hay incentivo para importación. Entonces hay un desabastecimiento tal, que es lo que estamos viendo, no solamente desde el punto de vista de los alimentos, sino también desde los insumos médicos. En la cantidad de muertos que hay en Venezuela hoy en día, niños, adultos, mayores, por falta de insumos que aquí podemos conseguir en cualquier farmacia, es completamente desgarrador. Ustedes pueden atestiguarlo. Cada vez que tienen que mandar hacia sus países, a veces las cosas más mínimas. Por ejemplo, yo constantemente tengo que mandar a Venezuela amoxicilina, cosas así. Bien, y ni siquiera llega. Bien hay veces que realmente tú vas a enviar un medicamento y por ser tan cotizado, se lo Es decir, que se dio una situación política, social, de la mano con la económica. Correcto. Y eso ha agudizado totalmente el conflicto. Una oposición política que, como yo dije, no se había articulado a pesar de haberse fragmentado por el carácter electoral en esas elecciones, ahora ha sido radicalizada también por lo que está sucediendo. Pero llegamos ahora con Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ha convocado una constituyente el domingo pasado, después de que la oposición política haya convocado un plebiscito que debió ser previo. ¿Cuál es la situación actual? Faride, pero yo creo que hay que hacer un análisis también, o sea, más allá del análisis que se ha hecho desde cuando comienza el conflicto real en Venezuela, es que en Venezuela la situación política se ha ido agravando, porque se ha ido deteriorando el principio de cualquier democracia. O sea, el gobierno venezolano, a partir de Chávez y posterior con Nicolás Maduro, ha venido violando constantemente la Carta Magna. Esa es la gran realidad. El gran detonante no se da cuando el tribunal quiere de alguna manera, de un solo plumazo, borrar la legitimidad de la Asamblea Nacional y de los diputados de la Asamblea Nacional recién electos, sino que habían violaciones constantes de la Constitución con Chávez, cuando ellos, todos poderosos en términos presidencialistas, hacían lo que querían en términos jurídicos, ¿no? Y eso ha hecho que la realidad política, la institucionalidad se rompiera y se termina agudizando en términos del pueblo, que es otra cosa, que en términos de lo social, la crisis económica que viene dada por todo lo que estaba diciendo Jackson. Ahora, a partir de ese hecho que tú mencionas, cuando el Tribunal Supremo intentó eliminar la Asamblea Nacional en Venezuela, empezaron las protestas prácticamente diarias, las más grandes que hemos visto en los últimos meses, las que han sido constantes en todo momento. Tú que tienes poco tiempo, que llegaste aquí, tú tienes apenas 6 meses, me dijiste que llegaste a República Dominicana. Me gustaría que hablaras del nivel de violencia que se vive para el venezolano poder manifestarse. Mira, yo fui pionero y fui cofundador de la Junta Patriótica Estudiantil y Popular, eso fue en el 2014. En el 2014 nos lanzamos a la calle todos los estudiantes, yo siendo representante de la Universidad Central de Venezuela, ejercía el cargo de consejero y estaba en la Secretaría de Reivindicaciones de la universidad, porque era inaguantable los niveles de inseguridad y era inaguantable el término de la crisis alimentaria que había, pero sobre todo los niveles de inseguridad. Las universidades, los estudiantes, los jóvenes, las personas estaban todos los días a merced de la delincuencia, del tigraje como llaman aquí. O sea, los malandros, le decimos. Los índices de muerte, de asesinato, de robo cada día eran terribles, eran más terribles. No es verdad que se da un proceso de conflicto nada más ahorita. En el 2014 hubo un gran proceso de conflicto que duramos 6 meses en la calle, que terminó en una mesa de diálogo en donde se sentaron todos los factores políticos con el gobierno, con Nicolás Maduro, hecho presidente de la República. Una mesa de diálogo que se convirtió en una gran mentira y que traía consigo, cosa que quiero yo dejar aquí presente y recalcado,
que la cantidad de presos que hoy están en Venezuela, de presos políticos, es gigantesca. Tenemos más de 400 presos todavía. Más de 400, porque oficialmente se han mencionado 148. Oficialmente. En esta jornada. Estamos hablando desde el 2014 y desde antes del 2014 los presos políticos, más allá de los presos políticos emblemáticos. Estamos hablando de estudiantes. Yo tengo a mis amigos, a mis compañeros que están presos y tienen 3 años presos. 3 años sin ni siquiera recibir el beneficio del juicio. Todavía nadie sabe de qué se le acusa, más allá de la bravuconada de un gobierno que puede decir cualquier sentencia. Juzgados por tribunales militares, a través de fiscalías militares. Esencialmente tú puedes ser condenado o arrestado en Venezuela por traición a la patria. Yo quisiera saber eso cómo se tipifica. Por pensar diferente. O sea, ¿qué es traición a la patria? Usted está contra el gobierno, no le gusta Nicolás Maduro, es un traidor a la patria y va hay preso por tuitear, o sea, en serio. Yo me imagino que para usted, que es educador, debe ser muy doloroso que la mayor cantidad de muertos sean estudiantes, sean muchachos jóvenes. Sí, yo no logro. Hace poco conversaba con un amigo que todavía está en las filas del chavismo, que es educador, y le digo, pero ¿cómo puedes tú todavía sostener esta situación? Que el ejército, si toda la vida hemos luchado por evitar que los muchachos mueran, si estamos tratando de construir un futuro para estos jóvenes, ¿cómo puedes tú permitir y aceptar y reconocer o poner la mirada hacia otro lado cuando el ejército está matando a los muchachos? El domingo mataron a un niño de 13 años, un tiro en la cabeza. Hay una preocupación también, quiero ser un poquito abogada del diablo, porque estoy consciente de la situación que se ve en Venezuela, pero también hay que hablar algo. El comportamiento de la oposición política y del pueblo que ha salido a las calles a defender que se haga realmente el fortalecimiento democrático necesario, que se respeten los derechos humanos, también ha salido de manera muy beligerante. Veíamos un video este fin de semana donde miembros de la oposición le echaban bombas a personas que representaban a la milicia de Venezuela, a la Guardia Nacional, sin importar que hubiesen más ciudadanos caminando, y veíamos un padre con un bebé en los brazos corriendo. Y tú dices, ¿hasta qué punto la irracionalidad y la incapacidad de los actores políticos del sistema venezolano ha llegado a que se siembre la anarquía completa? O sea, lo que estamos recriminando al gobierno venezolano, lo estamos haciendo desde el pueblo venezolano. ¿Cómo podemos nosotros conciliar esa situación? Porque estamos agrediendo de ambas partes. Sí, bueno, hay algo que tomar en cuenta, y es que la oposición venezolana no es una oposición así compacta, o sea, es una oposición completamente plural, porque, por ejemplo, hay partidos como Bandera Roja, que es un partido completamente marxista, hay Avanzada Progresista, que es un partido que viene del seno del chavismo, y desde luego, entonces, cuando hay tantos elementos ahí dentro, entonces va a haber diferencias de criterios. Hay partidos que, por ejemplo, tienen una misión más electoralista, hay otros que tienen una misión más de salida inmediata del régimen, y desde luego, cuando hay una crisis tal como la que se está viendo en Venezuela, una crisis de ya miseria humana, en la cual, según, por ejemplo, The Economist, en su editorial del fin de semana, ya 4 de 5 venezolanos están viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Entonces estamos hablando de una desesperación que obviamente ningún líder político va a poder guiarla completamente. Entonces eso también hay que entenderlo, que no es un solo segmento de la oposición, y también que estamos hablando ya de un drama como no se está viendo en ningún otro país de América Latina actualmente. Vamos a hablar, cuando regresemos, de lo que podría pasar en Venezuela a partir de la conformación de la Asamblea Constituyente, porque lo que nos llega a los demás países eso es un órgano que tiene poder para hacer lo que sea. Vamos